Bueno, pues vamos vamos a retomar el caso. El caso de ayer, el caso, bueno, del Mossad. El caso de Italia, la Mossad, una rusa, un belga, no muy belga, pero un belga. Un belga que sí era belga y que sí no era belga, un 24 de Tecate. Sí. No, pues ya, básicamente porque había reunión, había cerveza, había todo, fiesta, ¿no? Había fiesta. Claro. Sí, pues bueno, ¿se acuerdan que ayer les contábamos esta historia de un barco que se hundió en un lago que estaba a 200 metros de la orilla, una cosa ridícula, que mucha gente cuando se hundió el barco simplemente nadó a la orilla, otros fueron rescatados y justamente solamente fallecen 4 personas, 2 de inteligencia de Italia, uno del Mossad, que supuestamente era ex del Mossad, pero al parecer no es del Mossad, sí. Y una rusa, que por cierto era la esposa del capitán. Del belga. Que no, quién sabe si era belga. Que por cierto, pues él va a ser enjuiciado. Pues bueno, el día de hoy salió información que el ex del Mossad, porque le ponen agente retirado, pues no era tan retirado. No está retirado. Porque estaba en una misión en ese momento, una misión trabajando contra Irán. Ya salió la información. De hecho, también se acuerdan, les comentamos ayer, que Israel se llevó inmediatamente a todos los israelíes, porque en el barco iban israelíes, se los llevó inmediatamente a su país, sin que pudieran hacerles ni una sola pregunta, pues la policía, que es lo normal. Exacto, y todos los maletines y todas las cosas que había ahí están requisadas para que nadie las toque y se las van a llevar sin que las abran. Algo está súper, pero mega caliente el tema de Irán, porque ya es obvio que están haciendo armas nucleares. O sea, eso no hay duda. Están haciendo armas nucleares y hasta ya saben más o menos en dónde. Ya la OEA, que ha estado bien tranquila y que no se la quiere llevar más relajada, Rafael Grossi, la misma OEA, que es la agencia de la ONU que pues revisa los riesgos nucleares, ya dijo, pues los iraníes siguen, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ellos? Enriqueciendo más material radioactivo, ¿no? O sea, lo siguen haciendo y esto pues ya no tiene sentido. Esto que está pasando a mí me suena perfecto, o sea, perfecto para entender todo lo que está pasando. O sea, Irán está súper caliente, Estados Unidos dijo, en esta montaña están haciendo un búnker donde van a probar cosas nucleares, y pues este tipo de casos que ya se confirmó tienen que ver con el caso de Irán, pues obviamente es por ahí va, ¿no? Bueno, según los informes, la colaboración de estos dos organizaciones de espionaje comenzaron después de que hubo informes de los medios italianos que afirmaban que los oligarcas rusos estaban operando en el área, o sea, en Italia, y participando en transferencias de vehículos aéreos no tripulados fabricados en Irán a Moscú. El domingo fue ya se hizo como la secuencia de eventos. Dice, el domingo por la mañana, 21 agentes secretos de organizaciones italianas y del Mossad. Ese es otro tema. Claro, los drones también es un tema importante. Se disfrazaron de turistas y se subieron al barco en Eslovenia, que los llevó a Isole dei Pescari, la más pequeña de las islas borromeas del lago Maglioli. El vuelco del barco se debió a que había clima tormentoso, inesperado y violento, que habíamos hablado que había una tromba. Entonces, sí hubo una tromba ahí, El agente retirado que fue asesinado fue enterrado en Ashkelon el miércoles en un funeral en la que muchos empleados del Mossad asistieron y ocultaron su rostro detrás de estas máscaras quirúrgicas que venden en hay un documental aquí en México donde todos usan esas máscaras quirúrgicas. Ya. Bueno, todos fueron así al cementerio, imagínense qué cosa más creepy. ¿Pero por qué fueron así? Pues porque son agentes secretos. Pero es muy obvio, ¿no? Como que pues algo está escondiendo esa persona. Obvio, sí, pero no estás viendo su cara, que es lo importante. Pues mira, que yo debería ser debería ser espía. O sea, te pones un mendigo cubrebocas que cualquiera podría estar usando. No, me lo he acabado. Cubrebocas, pues ahí unos lentecitos de esos lentes. ¿Sabes qué? Unos lentes que tienen muchos abuelos. Se los he visto a los abuelos. Que es de aumento, pero que también se hacen oscuros. Sí, como que si está nublado, hay pretexto que lo tragas porque son de aumento. Entonces, ahí está. Y te quitas la barba, te la pones otra vez. Bueno, se sabía que aunque este agente de inteligencia pues estaba retirado, seguía de reserva en la organización, o sea, seguía trabajando en el Mossad, de esos que se retiran pero no se retiran, y llegó junto
junto con sus colegas a Italia como parte de las relaciones de cooperación entre las organizaciones de espionaje entre Israel e Italia. Esto lo informa The New York Times. 13 de los 21 agentes en el barco eran del Mossad. El patrón del barco, Carlo, o sea, el que manejaba, Carlo Carmini, también está, como les comentaba, bajo sospecha de homicidio negligente. Está súper raro el caso, como quiera. O sea, no creo que nos vayan a decir de qué trató el pues asunto, no. pero pues al menos alguna idea tendremos. Vamos a otro asunto interesante. Bueno, es bien interesante observar qué dicen en la televisión rusa, porque la televisión rusa suele dar señales de qué va a hacer Rusia, qué movimientos va a hacer Vladimir Putin, porque los preparan así a los rusos, los preparan con la televisión pública, con la televisión estatal, les van diciendo más o menos en qué creer o en qué no creer, ¿verdad? ¿Dónde he visto eso antes? Pero igual, pues llama la atención que en la televisión rusa han dado una declaración de un experto en el que dice: la situación en Ucrania es para Moscú mucho peor que en el 2014. Durísimo, porque pues también esto te muestra que básicamente no se ha logrado nada. Dice un presentador de la televisión estatal en rusa, le preocupa que Rusia esté aún en peor estado contra Ucrania que en el 2014. La guerra, dice, ha generado un problema en su relación con Occidente, que ha impuesto sanciones cada vez más estrictas contra el presidente ruso. Bueno, no contra el presidente ruso nada más, contra muchas empresas dentro de Rusia. Y bueno, pues en un episodio de Rusia 1, un popular canal de televisión ruso, el profesor de Defensa y Seguridad de la Universidad de Moscú, Alexei Fenenko, expresó preocupación de que las medidas de contraofensiva de Ucrania hayan empeorado la guerra de Putin en Ucrania y que Rusia esté sufriendo más que cuando se apoderó de Crimea en 2014. Y aunque todo mundo sabe que eso es lo que está sucediendo, porque pues es claro que lo que pasó en 2014 fue muy sorpresivo y Ucrania no estaba preparado. Pero todos esos años, desde el 2014 ahorita, se estuvieron preparando. Entonces, pues claro, pues el problema ha sido durísimo. Han muerto muchísimos rusos también y ya las muertes están llegando a altos funcionarios, a presentadores, a gente pues que tiene ciertas posiciones y dice: oye, pues ya se echaron a mi hijo, ya mataron a mi sobrino, a no sé quién, a no sé cuánto. Entonces, pues dices, esta situación es muy dura, es más grave que la anterior, ¿verdad? Y esto, aunque insisto, todo el mundo fuera de Rusia lo sabemos, dentro de Rusia no se dice eso. No. Entonces llama la atención ese tema. Exactamente, ¿no? Les digo más o menos lo que dijo. Dice, solo que ahora la situación, a diferencia del 2014 al 2015, es mucho peor para nosotros. ¿Por qué? Porque políticamente en ese entonces parecía que Ucrania estaba en guerra con las repúblicas populares. O sea, en ese momento había pues tensiones entre Ucrania y la zona de Donetsk, Lugansk, Donbass, toda esta zona, ¿no? Dice que estaba siendo apoyada por Rusia, es decir, Rusia como un jugador clave no entró. O sea, Rusia no entró oficialmente, lo que hacía es que apoyaba, y sí mandaba gente de Rusia, no, pero les quitaba el uniforme. Ajá, se quitaban el uniforme, pero oficialmente se supone que Rusia no entró. Y sí, mucha gente decía que si Rusia hubiera entrado, Ucrania estaría acabado. Ahora lo que sucede es una nueva configuración. Según su lógica, resulta que Rusia se unió y no pudo lograr un éxito decisivo, como dijeron los estadounidenses en abril del año pasado. Entonces nuestra última carta final es la derrota. La derrota, así lo dijo. Está duro y que, insisto, cuando en la televisión estatal, como las televisiones de otros tiempos aquí y tal vez todavía, pero las televisiones nacionales no se permite, sobre todo ahorita con el tema de la guerra, no se permite que se digan cosas que se salgan de la línea, ¿no? Entonces, últimamente se están saliendo de la línea de no ser críticos, ¿no? Y de pues engañar a la gente rusa. Ahora ya están informando, ya están diciendo del problema en la misma televisión rusa. Me gustaría saber qué van a opinar, porque ha habido aquí mucha banda en Latinoamérica defendiendo la posición rusa, y dices tú, bueno, pues ahora son los rusos los que van reconociendo lo que aquí hemos venido comentando desde hace mucho tiempo, desde Rusia, desde la televisión rusa. Ahora, ¿por qué está sucediendo? Una de las posibles razones es ese quiebre que hubo o que está dándose ahorita de la élite rusa, que dentro de la élite hay críticos de Vladimir Putin y están metiendo, como no queriendo, poco a poquito,
esas críticas a través de la televisión, ¿verdad? Que esa sería la única explicación que estén permitiendo eso. Pues, ¿algo más? Pues bueno, también ya hemos hablado aquí que también se podría estar preparando a los rusos para en una eventual caída se hiciera sentir que era imposible ganar, porque de hecho esta misma persona dice: es tremendo el equipo militar que está recibiendo Ucrania, es tremendo el entrenamiento que están recibiendo, dice, es la capacidad militar, dice, es en extremo superior, podría destruir las fuerzas rusas. También es una forma de ir preparando a la gente de que perdieron, pero perdieron porque el mundo entero está contra Rusia. Podría ser, fíjate, una preparación para la pérdida. Bueno, pues vamos a otro asunto importante.